C7 Democracia. Muy buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por su compañía. Qué importante es hablar de todo este proceso electoral que ya estamos en camino y que se avecina también la participación de todos los ciudadanos el próximo 2015. Bienvenidos todos y saludo pues a quien me acompaña en la conducción ahora del otro lado de la jugada, ¿no? Luis Montes de Oca, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues contento de estar nuevamente en este programa e impaciente ya para empezar a platicar de los temas que hoy nos toca abordar. Que hoy hablaremos, y es que es muy importante que todos los jaliscienses entendamos, sepamos, conozcamos que tendremos una gama de opciones en las próximas elecciones. 10 partidos estarán presentándose como opciones para que usted emita, al momento de emitir su voto, los puedan elegir, pero tenemos que conocer y saber por qué el jalisciense necesita de tantos partidos, o cuál es la ventaja de tener tantos partidos, o por qué es bueno tener nuevos partidos, ¿no? Es correcto, sí. La idea de este programa es que sea uno de una serie de 3, donde al final podamos platicar con cada uno de estos 3 nuevos partidos que se acaban de registrar a nivel nacional y que también ya obtuvieron su acreditación aquí en el estado. Y es tal cual, pues, que nos platiquen un poquito de ellos. Y el día de hoy, bueno, la idea es platicar con el partido Morena, que el pasado mes de julio el Instituto Nacional Electoral le otorgó ese registro nacional, y aquí en el mes de septiembre el IEPC de Jalisco le otorgó la acreditación también como partido político nacional ya en el estado, a efectos a partir del 1 de octubre, donde a partir de ese 1 de octubre ya ocupa un lugar, ya tiene una silla en el pleno del Consejo General de este instituto, y además ya tiene acceso a las prerrogativas estatales. Serán 3 programas, son 3 los partidos nuevos, uno de ellos es, como ya le comentábamos, Morena. También está el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista, que en su momento platicaremos con ellos. Pero le damos, por supuesto, el día de hoy la bienvenida al profesor investigador del Colegio de Jalisco, que estará apoyándonos precisamente en esta entrevista, Alberto Arellano Ríos. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y para conocer al primero que se enlistó para estas opciones, Humberto Ortiz García, presidente del Partido Político Morena. Bienvenido. Gracias, Trini. Gracias, secretario. Alberto. Gracias. Pues ahí está planteado en una reforma el querer abrir precisamente las opciones para tener una democracia mucho más competitiva en nuestro país, ¿no? Se supone que ese es el principio para darle pues la entrada a más partidos. Así es, digo, y yo de hecho, para dejar como un preámbulo, me atrevería a preguntar a nuestros invitados, específicamente al doctor Arellano, que nos platique un poquito de lo que implica el sistema de partidos políticos y además cómo se estaría comportando, cómo se estaría reflejando, modificando con esta implementación de esa figura nueva que son los candidatos independientes. ¿Cómo se modifica este sistema? Lo podemos hacer breve porque tenemos que ir a la pausa. Muy bien, voy tratando de ser breve. Bueno, básicamente habríamos que entender el sistema de partidos ahora como un sistema multipartidista, y yo creo que bajo esta crisis a veces de la política y de las posiciones en contra de los partidos políticos, hay algo que debemos valorar en la transición democrática, es que, bueno, que estos partidos minoritarios, pequeños o emergentes, según a veces se les quiere llamar, tienen una diferencia sustantiva con respecto al régimen del sistema partido hegemónico, es decir, no son satélites, son proyectos que emergen o salen de la sociedad, ya sea de grupos políticos, de excepción de otros partidos, y que al final de cuentas, pese a ser pequeños o minoritarios, aspiran a ocupar posiciones significativas importantes. Yo creo que esa es la diferencia sustantiva y cualitativa que no hay que cuestionar tanto y verla en su justa dimensión, ¿no? Y que vienen a fortalecer obviamente el sistema de partidos y están básicamente, al final de cuentas, su registro está condicionado a los resultados electorales que por sí mismo obtengan. Básicamente esa sería como una gran apreciación en términos generales, ¿no? ¿Y qué te parece, Luis, si regresamos precisamente con esta preguntándole aquí a nuestro representante de Morena? Mientras tanto, yo le invito a que nos marque al 3030-5307 y se lleve uno de estos 3 ejemplares de la revista Folios y que
precisamente habla de la crisis de los partidos políticos, pero bien nos aclara su editor, no estamos hablando de México, estamos hablando de una situación global. Es correcto. ¿La pausa? Correcto. Vámonos. Muy bien, regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Yo les recuerdo que hay que marcar 3030-5307 para que se lleve esta revista, La crisis de los partidos políticos, por supuesto, entre otros temas muy interesantes que tiene esta edición y que nos presenta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Así que vamos a echarnos un clavado a folios. Es importante, por supuesto, siempre estar en contexto. Es correcto, Trini. Bueno, siguiendo con el tema que habíamos dejado pendiente en el primer bloque, le preguntaría al licenciado Humberto, presidente de Morena aquí en el estado de Jalisco, ¿qué opina del sistema de partidos? Y cómo de alguna manera se puede ver impactado con esta figura de candidaturas independientes. Bueno, yo creo que el sistema de partidos es el diseño de nuestro modelo democrático y es fundamental para la vida pública, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad diversa, dinámica, cambiante, diferenciada, y los partidos políticos representamos y reflejamos esa parte de la sociedad. Porque he escuchado muchas voces de los ciudadanos que dicen, son muchos partidos políticos, pero también son muchos Méxicos, son muchas realidades, somos una nación pluricultural. Y también la crítica a que más partidos, más dinero, ¿no? Es una crítica, y aunque no necesariamente más partidos es más dinero, se reparte el dinero entre más partidos. Pero me parece algo positivo, en términos generales, que haya una amplia oferta electoral de los partidos políticos, porque eso refleja el país que tenemos y el país que queremos tener. Queremos seguir siendo un país diverso, plural, y que en esa diversidad y en esa pluralidad podamos nosotros apostar a un México democrático y la democracia como algo que dinamice las relaciones sociales y que nos dé una mejor vida. Se trata entonces los sistemas de partidos y los partidos políticos de abonarle a vivir mejor en términos generales. Y esto va a abonar, enriquecer todo el proceso electoral, a lo mejor desde el punto de vista de partidos sí, pero ¿qué se espera, por ejemplo, que la sociedad lo entienda como sí, tengo más ventanas, tengo más opciones, tengo esto, la pluralidad? ¿Será así? Bueno, se hace desde el bien visto la democracia, que vamos a decir como mercado, hay mayor oferta, ¿no? Pero en esta idea de que, bueno, volviendo a la vida, a la noción básica de un partido, bueno, básicamente es un grupo de ciudadanos que se reúnen políticamente para aspirar a cargos de elección pública y la función de un partido es generar una clase política, bueno, los partidos en general, una clase política, gobiernos. Y entonces, bajo esta perspectiva, y además porque constituir un partido político no es fácil, aquí me dirá el dirigente de que es una serie de requisitos y toda una travesía burocrática institucional, pero al final de cuentas yo creo que sí se debería de valorar que, a diferencia lo señalé en el primer segmento, de que el sistema de partido hegemónico, donde había también partidos satélites o pequeños, hay una diferencia sustantiva, es decir, son proyectos políticos independientemente de dónde vengan, si son de grupos, facciones, movimientos sociales, etcétera. Esa es una diferencia sustantiva, ¿no? Y entonces a partir de eso crean esos incentivos para poder aspirar. Y entonces aquí al final de cuentas, y retomando la pregunta inicial con el aspecto de las candidaturas independientes, yo me esperaría para ver los resultados de cómo afecta al final de cuentas la otra parte de la parte política. Estamos a veces muy metidos en la parte de acceder al poder y muchas veces olvidamos el desempeño gubernamental y las candidaturas independientes, hay que ver los resultados posteriormente, hay que ver si ayudan o no a formar gobiernos, que al final de cuentas es la otra cara de los procesos políticos que a veces olvidamos y que siempre estamos metidos elecciones tras elecciones y olvidamos la otra parte que es el desempeño gubernamental. Lo de las candidaturas independientes va al final de cuentas cómo se van a conformar mayorías, ¿no? Que si alguien, y al final en los congresos, en los ayuntamientos, como ese es el punto medular que a veces olvidamos por preocuparnos más por la legitimidad que por la eficacia misma de la democracia. Totalmente, digo, al final muy interesante será ver esta primera ocasión donde se estén implementando, por lo menos aquí en el estado de Jalisco, esa figura de las candidaturas independientes y cómo al final
podemos, al final del proceso electoral, podremos nosotros evaluar qué tan efectiva fue la figura con los requisitos que se pusieron y en su momento, cuando alguno de estas figuras sean ya electas, qué tan efectivas serán ya en el poder, ¿no? En esta función. Ahora, para entrar al tema, ¿no? Vamos viendo, Morena, Partido Morena. ¿Por qué el Partido Morena? ¿De dónde surge el Partido Morena? Bueno, porque tenemos que cambiar el rumbo del país, porque este país va mal, porque este país se enfila a una situación muy desagradable, porque necesitamos crear una nueva fuerza política que cambie el rumbo, que le dé una estabilidad a este país, que le abra la puerta a millones de mexicanos que son actualmente excluidos del modelo social, porque necesitamos generar un proyecto de país alternativo y por eso hicimos Morena. Y nosotros venimos de un proceso de hace varios años. Morena nace oficialmente el 2 de octubre del 2011, pero ya veníamos del fraude electoral del año 2006. La gente que hicimos trabajo político con Andrés Manuel López Obrador, luego nos transformamos en un gobierno legítimo y empezamos a hacer foros en todo el país para recoger los puntos de vista de muchas mujeres y hombres para ir construyendo un proyecto de nación alternativo, el proyecto alternativo de nación. Así que decidimos, después de un gran debate, convertirnos en partidos políticos y no fue fácil porque muchos ciudadanos, y con mucha razón lo decían, que ya había muchos partidos políticos y que los partidos políticos, el sistema de partidos políticos estaba acotado y que los movimientos sociales tenían esa fuerza y esa dinámica para poder transformar la vida. Y fue un debate muy interesante al interior de los morenistas. Sin embargo, en la votación se impuso convertirnos en partido político y así iniciamos trámites el año pasado y fue un proceso largo hasta que el 8 de julio la autoridad electoral nos dio el registro para participar en los procesos electorales. Entonces, ha sido un proceso, pues somos un partido joven, representamos una de las corrientes políticas y filosóficas en la política de México, yo digo que más consolidadas, de la izquierda mexicana, y estamos aquí para transformar la vida, para darnos una mejor vida y para hacer un cambio dentro de la democracia, respetando la legalidad, ampliando las libertades democráticas y sobre todo hacerlo por medio del voto. Por eso estamos aquí y vamos a contribuir para tener una mejor democracia. Sin duda pasaron por un camino largo, un camino de convencimiento a la población por meses y meses y trayectos, kilómetros y kilómetros recorridos. Sí. ¿Cómo se llega precisamente al punto donde se logra decir, tenemos todos los requisitos para convertirnos en partido político? ¿Cuántas firmas, cuántos militantes, cuánto? Pues la verdad es que sí teníamos la base social, ¿eh? Morena tiene una gran base social. Aquí lo complejo fue cumplir con los requisitos, porque la autoridad electoral te dice, hazme tu proyecto de documentos básicos, de declaración de principios, de estatutos, mételo, lo vamos a checar, a revisar, nos tienes que entregar un determinado número de afiliados, necesitas hacer una asamblea estatal o 20 asambleas distritales, etcétera. Y entonces te pone una serie de requisitos, que por cierto modificaron esos requisitos para que los partidos nuevos camináramos por ahí. Pero bueno, cumplimos puntualmente todos los requisitos, sobradamente. Por ejemplo, la autoridad electoral nos pedía 20 asambleas estatales, hicimos 30, nos pedía un determinado número de afiliados, hicimos casi el doble, entonces nos fue muy bien. Y eso nos sirvió mucho porque nos fortaleció, nos dimos cuenta que éramos una verdadera expresión social, que teníamos una fuerza, y el verdadero reto de los dirigentes fue localizar a esa gente, meterla en una organización, en una estructura, ir más o menos viendo cuáles eran los puntos centrales que nos unían, que nos identificaban, y que son el proyecto alternativo de nación, la lucha contra la la lucha contra la corrupción, y todo esto bajo la figura central de Andrés Manuel López Obrador, que es el líder indiscutible de Morena. Muy bien. Y Morena, en el estado de Jalisco, ¿cómo se distribuye la militancia del partido aquí en nuestro estado? Pues tenemos militantes
todo lo largo y ancho del Estado. En todos los municipios tenemos militantes. Y ahí vamos en este proceso de organización. Realmente tenemos muy poquito y no nos ha dado tiempo. Actualmente tenemos 73 comités municipales en 73 municipios. Todavía nos faltan 52. Ya es una base y estamos por encima de los 23,000 afiliados. Tenemos una fuerza importante, yo creo que en zona metropolitana de Guadalajara, que ahí es una fuerza creciente, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco. Tenemos expresiones crecientes con buenos liderazgos y equipos en Ameca, en Tizapán, en alguna parte de la ribera del lago de Chapala. Apenas estamos constituyendo comités en la zona norte, acaba de estar Andrés Manuel López Obrador por allá. En Los Altos estamos creciendo bien. En sí tenemos organización y tenemos presencia a todo lo largo y ancho del estado de Jalisco. Que sería importante saber cómo ahora la población jalisciense los tiene ubicados, cómo los tiene o les da la bienvenida, ¿no?, como partido, y sí, cómo podrá ser el comportamiento para el año 2015. Es tiempo de hacer una pausa, 3030-5307, y ya regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. Bueno, ya estamos de regreso, nuevamente invitándole 3030-5307. Aquí tenemos la revista Folios, la crisis de los partidos políticos y una serie, por supuesto, de contenidos que le resultará interesante hojear, por supuesto, ya en la comodidad de su hogar, con una excelente edición. Así que felicidades al IEPC por entregarnos estos documentos que sin duda nos pueden traer un rato de consulta que se necesita, que conocer precisamente cómo está el ambiente electoral, ¿no? Claro, claro, no, el instituto en uno de sus programas van abocados muchos de sus programas a la cuestión editorial y en particular pues esta revista es de muy alto nivel y sus lecturas son muy interesantes, vale la pena echarle una leída, están todas accesibles a través de la página de internet y pues a las órdenes. Así es. Pues continuamos, nos quedamos con pregunta pendiente. Claro. De alguna manera los partidos políticos tienen unos documentos que son parte de los requisitos que deben de cumplir para poder registrarse o constituirse como partido político. Entre esos vienen esos documentos básicos, vienen sus principios y en esos principios es donde se plasma la ideología de cada uno de los partidos políticos. Ahí, licenciado Humberto, pues le preguntaría, Morena, ¿qué ideología tiene? ¿Cuál es la sustancia pues, de este partido? Somos un partido nacionalista, de izquierda, entendiendo de izquierda como pues, esa vertiente política que actúa a favor de la mayoría, empezando por los que menos tienen. Eso nos distingue a nosotros como izquierda. Andrés Manuel López Obrador dice que ser de izquierda es ser de buen corazón y honesto. Y también vale, hay muchas interpretaciones. Pero en términos generales, esa es nuestra ideología. Pugnar porque tengamos un país pleno, democrático, donde todo el mundo tenga acceso a la salud, a la educación. Esa es nuestra ideología fundamental. De hecho, lo plasman en sus documentos como una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda. Así ahora, doctor Arellano, en esa definición de las corrientes políticas, izquierda, centro, derecha, ¿cómo las podemos entender, esas distintas formas de describir las corrientes de los partidos? Pues básicamente digo, esto es muy interesante. Al final, las instituciones electorales le piden una serie de documentos básicos donde los partidos planean sus doctrinas políticas, sus posicionamientos políticos, sociales o en diversas áreas de política pública. Pero es importante distinguir para el electorado que en términos de izquierda generalmente lo vinculas con la lucha social, con la búsqueda de igualdad, combatir la marginación, etcétera. Partidos más de derecha, con la defensa de la vida, el libre mercado. Básicamente estos pueden ser los grandes espectros ideológicos. Sin embargo, ya cuando están en la contienda, y es de ahí que sea una crisis y una crítica al sistema de partidos en el mundo, es que tienden al centro, se empiezan a desdibujar, y luego ya empiezan a entrar las coyunturas políticas de nada más
más tener el voto. Y al final de cuentas, pero lo más interesante que ocurre, pese a lo que pudiera ser de cuestionable nuestra incipiente democracia, y demostrado en Jalisco, es que los comportamientos políticos más interesantes se dan en el electorado, es decir, con las limitantes que da el sistema electoral, es decir, del diverso tipo de listas y que sean bloqueadas y cerradas, los electores hacen cruces de voto y no le dan, digamos, como coloquialmente no ponen todos los huevos en una sola canasta. Entonces ellos dividen el poder y entonces es que lo estamos viendo en que incluso los partidos minoritarios pueden ser una oferta real en estas restricciones para gobernar, ¿no? Entonces es algo que a veces al final de cuentas se olvida, ¿no? Pese a las restricciones, los comportamientos políticos más interesantes están en los ciudadanos bajo esas cuestiones, ¿no? Y que de repente también se desdibuja cuando comienzan las coaliciones y dices tú verde con morado, amarillo y sale ahí un chile mole picadillo, ¿no? Así es. Entonces, en vez de abonar, pues pareciera que restas. Claro, ese es, digamos, pero es porque afortunadamente el amplio sector de la población tiende al centro, ¿no? Entonces los partidos se ven obligados, en vista la democracia representativa, como un mercado a buscar ese elector, ¿no? Ese gran que al final de cuentas es el que decide, ¿no? Es algo que parece ser como estructural. Y entonces es importante al final de cuentas que también, bueno, los partidos tengan posiciones y de ahí que se abone una riqueza política y sobre todo defender posiciones en las que no hay posiciones que se pueden renunciar, ¿no? El problema es cuando las instituciones políticas y los políticos en sí claudican en ellas y entonces sí vemos estas ambivalencias o parece ambigüedades de nuestra clase política. Es el principal problema, ¿no? El que más por ganar estos propósitos, esas ideologías, pones por delante el deseo del poder, ¿no? Sí, claro. No, pues vale la pena que en lo que respecta a conocer la gama de ofertas que tiene nuestro sistema político, que de alguna manera se concentre mucha de esa difusión de cuáles son esos principios rectores de cada uno de los partidos políticos para conocerlos más a detalle, más a fondo, pues, en cuál es su tendencia, cuáles son su forma de ver nuestra política, nuestro sistema en general y conocer más el detalle, ¿no? No tanto irnos por las figuras que puedan estar encabezando los procesos electorales, sino conocer, pues, cuál es el origen real, la sustancia de los partidos políticos, ¿no? Ahora, también es muy importante ubicar que el personaje que se lanza como candidato suele o pudiera ser más importante que el mismo partido. Quien abandera este movimiento, pues tiene que ser una persona a la que de antemano sepas que hay un deseo, ¿no? Un favoritismo, un agrado. Es muy importante quién dirige y quién está al frente. Sí, es muy importante. Pero yo creo que es más importante la institución, el partido, la democracia, el sistema de partidos. Eso es muy importante. O sea, los líderes son importantes, son expresiones de su tiempo, pero yo creo que además, conforme veamos que va a transcurrir el tiempo, vamos a ver menos líderes y vamos a ver más expresiones y más movilidad social. Pero para nosotros es más importante, para decirlo claramente, tener una Morena sólida, fuerte, con una gran estructura, que tener un gran dirigente como Andrés Manuel López Obrador. Lo digo porque tenemos nosotros el caso de que tenemos un dirigente que es más conocido que el partido, ¿no? La mayoría de los mexicanos conoce más a López Obrador que a Morena. Los datos que tenemos nosotros son muy fuertes y el reto de Morena es decirle a los López Obradoristas, este es el partido de López Obrador. Pero es más importante Morena que Andrés Manuel López Obrador, que cualquier figura, porque es la institución, porque es la estructura. Es decir, nosotros diseñamos un partido diferente, un partido nuevo, no para hacer lo mismo que hacen los otros partidos, sino para hacerlo diferente. Y para nosotros es más importante que tengamos organización, estructura, afiliados, comités en las secciones electorales, mucha discusión, mucho análisis, mucha participación ciudadana, a tener un gran líder que casi siempre pues, te mueve a la gente para determinados causas, ¿no? Las dos cosas son muy importantes. Lo ideal es tener un partido sólido, con una gran afiliación y liderazgos también en función de eso, pero ya prácticamente no se dan, ¿eh? Vamos a ver
cambios en la forma como se va a organizar el pueblo y la sociedad. Que se dé a conocer. Claro. Estamos viendo esto, ¿no? Qué difícil es. Ya se conoce candidato, apenas se está conociendo el partido y queremos dar a conocer la filosofía en un proceso que ya comenzó, pero que comenzará en cuanto a la promoción para el mes de abril, si no me equivoco. Por ahí estarán las campañas para el mes de abril. El 5 de abril es donde inician las campañas ya formalmente. En 3 meses los mexicanos, los jaliscienses, tenemos el tiempo suficiente para conocer estas plataformas y emitir un voto de conocimiento pleno. Partimos del supuesto que sí, ¿no? Pero ser ciudadano implica muchísimas, tiene restricciones, ¿no? Tan solo comprar a la prensa, estar informado, las tecnologías de la información, y al final de cuentas, como ideal, como el elemento normativo, como utopía democrática, partimos y aspiramos a que sí. Sin embargo, muchas veces se ha visto que a veces pues hay inercias autoritarias, cultura política, que como aspiración democrática, pues entonces vamos a ir por ese ideal, pero también hay otro segmento que al final de cuentas emite su voto en ese instante, ese voto indeciso, y entonces el reto también al final de cuentas en esta estructura social y cultural es ir juntos para consolidar la democracia, ¿no? Entonces no como esa abstracción que allí está, sino como y en su elemento mínimo democrático y comicial, pues entonces en esta oferta que está en los partidos, pues hacer su propio trabajo, ¿no? Pues básicamente sería la idea, ¿no? Sí, claro. Y la división de recursos también es importante, ¿no? Sí, claro, pues al final a los partidos en general se les otorga sus prerrogativas, pues los elementos para que puedan participar en este sistema democrático, ¿no? Hay que también resaltar el tema de que este proceso electoral que se avecina, que es distinto, ¿no? Por una reforma electoral nacional que nos cambia un poquito las reglas y que de alguna manera también traemos ya tiempos encima. Comentabas tú hace rato, ¿no? Ese poco tiempo para hacerse notar de esos partidos nuevos, de hacerse dar a conocer cuál es su ideología, su sustancia, pues, pero al mismo tiempo eso aparejado a los trabajos que ya están encima, ¿no? Ahorita en el Estado de Jalisco los partidos políticos ya están en los tiempos de definir sus procesos internos de selección de candidatos y son trabajos que ya están, ¿no? Que ya tenemos que dar y que al final pues son a la par de toda esta función sustantiva que tendrán que estar haciendo cada uno de los partidos políticos, ¿no? Interesante. Ahora, interesante también será saber por qué Morena. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que ofrece Morena a diferencia de los demás partidos políticos? Pues nosotros lo que ofrecemos es cambiar la realidad. Nosotros no nada más queremos ser mejores gobiernos, un poquito más honestos, reducir tantito la desigualdad. Nosotros nacimos para transformar la vida pública del país. Nosotros nos imaginamos otro país diferente, donde todos quepamos, donde vivamos con libertad, donde haya valores como la solidaridad, la fraternidad, y todo esto se dé en una cultura de tolerancia, incluyente y democrática. Para eso hicimos a Morena. Y nos está costando mucho trabajo llegar a la gente y decirle esto, porque no todos los medios de comunicación son como C7. Y hay medios de comunicación que tienen favoritismos hacia algunos partidos políticos. Vemos que hay partidos políticos donde salen mucho en la tele, ¿no? Por ejemplo, la televisión comercial, es complicado que los partidos nuevos nos abran sus espacios en la televisión comercial. Prácticamente nosotros hacemos ruedas de prensa, boletines, y la televisión comercial no va con nosotros. Entonces, tenemos que usar otros mecanismos. Eso complica la situación. Fíjense, en Jalisco hicimos una encuesta y apenas el 43% de los jaliscienses saben que Morena es un partido político. Sin embargo, el 97% de los jaliscienses conoce a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Entonces tenemos eso. ¿Cómo decirle al jalisciense que los López Obradoristas nos organizamos en un partido diferente, alternativo, que queremos cambiar las cosas? Pues ahí se nos complica eso, ¿no? Vamos a ver, regresando de la pausa, si les parece, y rematando ya con este espacio que bien decía, se nos va muy rápido, cómo la población puede inmiscuirse para tener en verdad más alternativas, ¿no? ¿La pausa?
Vámonos. La pausa. C7 Democracia. C7 Democracia. Muchísimas gracias por cada una de sus llamadas. Recuerde que todavía tenemos esos 15 minutitos menos para que usted nos marque al 3030-5307 y se lleve esta revista de folios. Habla de todos los partidos, bueno, los que se tenían todavía contemplados hasta la antes de edición, de cómo están haciendo precisamente este juego importante dentro de las elecciones o dentro de la vida democrática de México. Es correcto. Sí, tenemos llamadas de Lorena Aide Pérez Martínez, además de saludar también para participar en el concurso de la revista. Y Luis Espíndola, que nos dice, han creado una clase política que se aparta totalmente de las necesidades del pueblo, es oligarquía y no democracia. Y participa también en el concurso de la revista. Quien también participa para la revista es Diego Betanzos, de Mesa Colorada. Comenta que Humberto Ortiz sabe poco de la política porque López Portillo, y menciona parte de la historia, dividió a la oposición y desde entonces que me diga cuántos partidos han existido. En Estados Unidos, por ejemplo, se brinca a Estados Unidos, solo hay 2. Felicidades, Humberto Ortiz. Entró en la danza de los dineros. También nos habla Jorge Müller, señor de Morena, que lo que está diciendo le hace recordar que AMLO brinca de un partido a otro solamente para sacar dinero. Pues usted lo dijo mencionando cuando entró, ¿no? Es que la creación de tantos partidos a la gente no le gusta. Y aquí lo vemos reflejado en las llamadas. No solamente tienen que dar a conocer el partido, que es el partido de López Obrador, sino que tienen que convencer que no están en ese movimiento de solamente estar buscando el poder por el poder, ¿no? Qué difícil. Sí, no, y tienen razón los ciudadanos, porque la política en términos generales está pervertida en México. A nosotros nos costó mucho trabajo dar el paso y convertirnos en partido político, pero nosotros somos una reacción ante eso. Nosotros no formamos parte de eso. Nosotros estamos por cambiar esa cultura, pero nos movemos en esta cultura. Es decir, el régimen ha creado una cultura de la corrupción, una cultura donde si no transas no avanzas, y eso es muy complicado cambiar. Bueno, no hemos podido ni diseñar totalmente el partido que queremos porque tenemos una ley general de los partidos políticos que nos moldea, que nos dice tus estatutos tienen que ser en estos términos. Es decir, es muy complicado ser diferente en un sistema donde está prácticamente en diseño toda la democracia. Y tienen razón, porque la gran mayoría de los políticos en este país se meten a la política para asaltar los espacios públicos. Pero Morena, el reto de Morena es ser diferente en el terreno de los hechos en esa situación. Y no nos metimos a los partidos políticos como una forma de conseguir dinero. Quiero decirles que ningún funcionario de Morena recibimos un 5. Hasta este mes recibimos prerrogativas, pero ningún funcionario vamos a recibir un 5 por nuestra tarea, por nuestra labor. Nosotros vemos la política como un servicio a los demás. Pero bueno, eso refleja lo que está sucediendo en este país. Trabajo claro, fuerte, que tienen que hacer. Totalmente, digo, y al final es el tema del sistema, ¿no? Hay críticas pues al sistema en general y debemos de tener muy presente pues que el sistema y los procesos electorales no es tarea de la autoridad electoral solamente, es una tarea de todos, ¿no? Donde todos los actores políticos, desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista de cada uno de los partidos políticos y la ciudadanía, debemos de estar todos a la altura para de alguna manera abonar y hacer que nuestra democracia crezca, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Realmente nuestro sistema de partidos tiene fuerzas críticas y será una crisis realmente? Bueno, digamos, visto en retrospectiva y con una visión más amplia, digamos, los partidos son un mal congénito de la democracia representativa, ¿no? Entonces, pero son una realidad sociológica, ¿no? Y entonces, bueno, yo entiendo el sentir ciudadano de que hay una partidocracia, nuestro partido es una oligarquía, pero pese a todo, no son un campo de fuerzas autónomo. Afortunadamente, cada 2, 3 años, 6 años, dependiendo del sistema político, acuden a los ciudadanos, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, habrá que aprovechar ese momento en el que se abre esa clase política, ese sistema,
para en el mundo de restricciones los ciudadanos empezar a incidir, porque el problema del sistema de partidos es que, bueno, aparte de que hay problemas de institucionalización, de rendición de cuentas, de transparencia, y yo digo, a veces los comportamientos políticos, y de ahí que se diga que a veces la sociedad va más adelante que el sea político, aprovecha estos momentos y puede castigar o premiar a las fuerzas políticas, y tan es así que desde el 95, 97, ningún partido por sí solo obtiene el 40% de los votos, es decir, ya no hay esas mayorías tan claras, y entonces el trabajo al final de cuentas después de para ver que el sistema de partidos, el principal reto que tiene después es que se había reflejado esas aspiraciones legítimas de ganar en un óptimo desempeño gubernamental, y ya estamos en la conformación de mayorías, la eficacia de la democracia. Ese es el principal reto que a veces tiene la democracia, y los políticos a veces nomás están inmiscuidos en, ya estoy en un puesto y ya estoy pensando en el otro, ¿no? Entonces eso es algo que a veces se olvida, ¿no? Y aquí se relaciona con la llamada de Jesús Hernández de la Quepa, que lleva 3 veces AMLO que quiere ser presidente, él quiere ser presidente a fuerzas, y no se ha dado cuenta que el pueblo no lo quiere. Además, tienen otro asunto que arreglar, y es que dependiendo la región donde te encuentras, pues hablas de que eres perredista o eres azul o eres priista, etcétera. O sea, el país está tan bien dibujado cuando pasa cada elección que tienen que saber y reconocer que Jalisco pues es muy conservador, ¿no? En su voto. ¿Cómo es Jalisco? ¿Cómo vota? ¿Cómo ha votado en las últimas veces? Bueno, lo interesante de Jalisco es que desde el 97 ninguna fuerza política ha obtenido más del 40%. Y los jaliscienses podemos entender las coyunturas bajo cómo transitan los grupos, los liderazgos hacia otros partidos, pero los partidos minoritarios pueden ser una opción de gobierno. El problema va a ser para que esa institución en particular logre institucionalizarse o no, es decir, escapar a los grupos, a las facciones, a los liderazgos, al caudillismo. Sí. Esa es una señal a lo mejor de debilidad de los partidos, ¿no? Pero entonces aquí la cuestión es de ver al final de cuentas 2 grandes momentos. Un primero del 95 al 2006, donde estos partidos nuevos son marginales, es decir, aprovechan las coaliciones electorales, y uno de un tiempo para acá, del 2009 al 2015, que vamos a ver que cómo se pueden convertir en una opción, obviamente explicada de la crisis de los partidos grandes, ¿no? Bajo esa idea, ¿no? Pero es algo como que es muy interesante al final de cuentas, que el ciudadano ve y aprovecha esos resquicios del sistema de partidos, ¿no? Sí, hay una crisis de los partidos, pero hay una crisis en términos generales de la política. El país vive en una crisis. ¿Y por qué la política tiene que estar salvada de esa crisis? Nosotros somos el reflejo de eso, pero la sociedad también. Y cuando escucho comentarios en donde todos los partidos son iguales y generalidades en la política, veo también que a los ciudadanos nos hace falta más información. Y ahí está el reto del sistema de partidos y de la autoridad electoral, en tener un sistema democrático que le dé a los ciudadanos la certeza de que va a ser transparente, de que los recursos se van a fiscalizar de manera honesta, y ese ha sido un reclamo que hemos tenido nosotros de manera permanente, por lo menos esta parte de los morenistas, ¿no? Con la autoridad electoral. Hemos tenido relaciones muy productivas con la autoridad electoral, como nuestra Asamblea Constitutiva, donde hicimos equipo, nos fue muy bien, pero también nosotros hemos tenido críticas hacia el sistema de fiscalización, por ejemplo, a los que lo pasó en el 2012. Entonces el reto es de todos, es de los ciudadanos, es del sistema de los partidos, es de los funcionarios, es de los dirigentes, por tener un mejor país. Morena es una opción, el ciudadano tiene la capacidad para discernir cuál es su preferencia, pero nosotros estamos empecinados en que podemos hacer ese cambio y que vamos a contribuir en la parte que nos toca junto con los demás actores sociales, políticos, para tener un mejor país. El asunto es si lo somos como electores y tenemos una cultura electoral de verdad y nuestro voto es consciente, Claro. Es un reto para nosotros. Totalmente. Lo que sí podemos decir con mucha seguridad es que Jalisco de alguna manera ha tenido procesos electorales muy positivos. ¿A qué me refiero con esto? Que ha habido alternancia en más de alguna ocasión. En los municipios se refleja todavía aún más, donde ha habido hasta 5 alternancias en procesos consecutivos, donde además la participación en las votaciones ha sido
muy por encima de la media nacional. Eso nos dice que aquí la gente, los jaliscienses, estamos conscientes de cuál es nuestra situación política, estamos conscientes de esa obligación de participar activamente en los temas políticos y específicamente en los procesos electorales. O sea, ese sobrepasar la media nacional es un indicador, es uno de tantos indicadores donde al final se reflejan estos elementos. Y en la parte del instituto, que también de alguna manera ha sido un instituto que ha tenido innovaciones, donde además en el Estado pues tiene figuras que ahorita a nivel nacional se están implementando, por ejemplo los mecanismos de participación ciudadana, pero que en el Estado de Jalisco, pues de entrada yo podría dar un dato, ¿no? Fue el primer Estado donde al final se reflejó una legislación de participación ciudadana. Aquí fue la primera. Entonces, esos elementos nos dan oportunidad de decir que Jalisco tiene una buena ciudadanía en temas políticos y procesos electorales positivos. Vamos a ver quién se lleva esta revista. Son 3 revistas que se va a llevar a su casa. Luis, si me permites, los otros 2 para que Claro. Los puedas coger, por favor. 3 papeletas. Una, otras más, 2 Dos. y una tercera. Y 3. Ok, vamos a ver quién se los llevó para que pase a recogerlos aquí. Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, en Guadalajara, Colonia Ladrón de Guevara. Lorena Aide Pérez Martínez, Jesús Hernández de Tlaquepaque y Jorge Müller. Pueden ustedes pasar a recoger sus revistas de folio. Y pues con esto, solamente agradecerles, por supuesto, Humberto Ortiz García, muchísimas gracias por pues compartir con nosotros esta crítica que se hace sana y que es el momento de echar las pilas, ¿no? Completas. Claro, claro. ¿No? Alberto Arellano Ríos, muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Gracias, Tania. A ambos. Gracias. Pues bueno, la próxima semana hay que invitarlos. Seguiremos platicando con los otros 2 partidos. La próxima y otra más, o sea, 2 ediciones más, la segunda y la tercera. Así ¿Cierto? es correcto. Luis, es muchísimas correcto. gracias. No, gracias a ti y gracias a todos los televidentes y radioescuchas, y gracias a los invitados por su participación en esta serie, en este programa. Gracias a ti, Luis. Gracias. Así es. Muy buena noche. Muchas A gracias. todos, muchísimas gracias y muy buenas noches. C7 Democracia.